A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa y bueno, pues el día de hoy platicando precisamente acerca del tema de esta pelea, este pleito ya eterno por la dirigencia de Morena. Y digo eterno porque bueno, pues ya han sido ya varios meses en los que está en pleito precisamente la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. Esto, bueno, pues a nivel nacional no se ponen de acuerdo. Oiga, pero sí, lo que está ocurriendo es que se están desgastando en el Movimiento de Regeneración Nacional. Javier Rodríguez Alcalá, muy buenos días. Hola Claudia, buenos días a nuestro auditorio. Efectivamente yo coincido en lo que estás comentando. Ha sido un desgaste que se ha estado dando entre la actual dirigente, la señora Jacob, y la señora Berta Luján. Un desgaste que no es nuevo, que tiene su tiempo, una tratando de sacar a la otra y la otra tratando de mantenerse en el poder. Y de hecho, los intentos han sido fallidos, salvo en esta última convención nacional que realizaron, en donde entra un emergente. Habrá que ver si finalmente la impugnación de la señora Jacob rinde frutos, como sucedió en el Congreso pasado. Así es, por lo pronto eligieron a Alfonso Ramírez Cuellar como nuevo dirigente, que será, pues de manera interina, ¿no?, en el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero sí, lo cierto es que esta lucha por la dirigencia nacional entre Berta Luján y, bueno, en particular Jacob Polewski se ha llevado tiempo y decíamos, sobre todo, está desgastando a quienes forman parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Así es, fíjate que en percepción propia, creo que está siguiendo los mismos pasos del PRD, ¿no? Un partido que nació fuerte, un partido que tuvo también su líder moral y que esa pugna de grupos, se fue seccionando y esa pugna de grupos finalmente lo llevó a la debacle, que hoy, por ejemplo, el PRD, bueno, pues está tratando de reorganizarse y resurgir. Esperemos, no porque yo sea simpatizante de Morena, sino como ciudadano, que finalmente Morena se logre unir, porque es un contrapeso a los gobiernos en los estados. Definitivamente, a nivel nacional, bueno, pues está en el gobierno, ya serán los llamados partidos de oposición quienes tendrán que trabajar para hacer el contrapeso que se necesita para el gobierno federal. Así es. Por lo pronto, Jacob Polewski ha sentenciado que Alfonso Ramírez Cuellar carece de facultades precisamente para convocar el Comité Ejecutivo Nacional y que, bueno, pues le dice, y es muy clara, que ella va a continuar al frente de Morena por lo menos un año más. Y que, bueno, pues Alfonso Ramírez Cuellar dice que con gusto se va a tomar un cafecito. Fue el último mensaje que le dio, donde pues no acepta precisamente la llegada de esta figura a Morena. Pues lo que decíamos, que habrá que esperar a final de cuentas la impugnación que hizo para para ver si la señora Jacob continúa al frente o entra en función el relevo. Bueno, ¿y esto de qué manera se va a impactar? Sobre todo, bueno, ese es el pleito que se está llevando a cabo a nivel nacional por la dirigencia, pero no debemos perder de vista, y bueno, el tema lo vamos bajando, hacia Tamaulipas. Así es, hay que también señalar que varias figuras de Morena aquí en Tamaulipas pues están muy identificadas, unos con la figura de Jacob Polewski y otros con la figura de Berta Luján. Y esto también ha provocado esas fracturas hacia Morena en Tamaulipas. Así es, y bueno, pues lo que decíamos, a final de cuentas los grupos ahí están, cada quien tiene sus seguidores y pues el riesgo es ese, que a final de cuentas en la fractura que se dé, pues el impacto finalmente va a dar. Tamaulipas tiene un serio problema con Morena, ¿no?, que no ha logrado conformar una estructura, y así como van, pues creo que menos lo van a lograr. Pero ¿qué es lo que le está pasando a Morena? Lo decíamos hace unos instantes, se están desgastando entre ellos, precisamente peleando por la dirigencia. Hay quienes se preguntan, bueno, ¿y a qué hora el líder moral, Andrés Manuel López Obrador, le va a dar un manotazo a este tema? Porque incluso se habla hasta de acusaciones muy, muy severas, como cuando dicen que el tribunal realmente ha cometido irregularidades, o bien
Morena va a quedar en manos solamente de estos grupos y Andrés Manuel López Obrador irá a construir un nuevo partido. Ana Luisa García, bienvenida, buenos días. Buenos días. Perdón. Antes de abordar el tema, ahorita dijiste que el tribunal ha caído en irregularidades. Decía Berta Luján. Pero Berta Luján no solamente dice eso, dice que ha actuado con dolo. Además, con sí. dolo. Pero en el caso de tanto de los tribunales como de una autoridad electoral, pues se tienen que basar en los estatutos. Y en ese sentido, el tribunal está tomando decisiones en base a lo establecido en los estatutos. Y J. Cole, por su desempeño dentro del partido, se lo sabe al derecho y al revés, cosa que Luján no sé si los ignora o los ignora porque así lo desea o porque realmente por desconocimiento. En el caso de esta asamblea, por ejemplo, antes de que se celebrara, el TRIFE determinó que no procedía, y no procedía por el tema, además de que no tuvieron quórum, ¿verdad? Pero bueno, antes de que se celebrara, no procedía por el contenido de la orden del día. Es decir, un consejo que no tiene atribuciones para designar a una dirigencia nacional. Ni nacional ni de otra naturaleza, ¿verdad? Entonces, partiendo desde ahí, dijo el tribunal, para esto, pues no procede, ¿no? Sí. Esa es la circunstancia, ¿no? Desde el punto de vista legal, fríamente, yo creo que si meten abogados y demás, pues obviamente que saldría perdiendo la señora Luján, ¿verdad? Y obviamente como está afectada, pues le echa la culpa al tribunal. Aquí lo malo está que por lo pronto tienen dos presidentes, sí, y con equidad, un hombre y una mujer. Y esto no solamente no resuelve, sino que complica todavía más el escenario. Y además hay otro grupo que está acechando y que quiere un partido nuevo. Se engolosinó con la oferta del primer morenista en el sentido de que renunciaba, y entonces dijeron, acá, véngase para acá, ¿no? Y ahora, a pesar de que fue el 26 la asamblea, 3 días antes corre en Palacio la versión de que el presidente va a renunciar a su partido, y ahora hubo necesidad de que rectificara públicamente y dijera que no, que sigue él en Morena. Porque ya se dio cuenta que en lugar de ayudar, pues en lugar de dos grupos, va a haber un tercero. La cuestión es que esto se complica cada vez más, y hay vínculos del morenista, el primer morenista, con ambos personajes, con Berta Luján, que fue su contralora en el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza con su esposo un movimiento sindical, del Sindicato Libre, o sea, que no puede perderlos, ¿sí me explico? Sí. Y en el caso de J. Cole, pues J. Cole no representa quizá futuro más, pero sí ante los ojos de los propios morenistas, pues se vería mal sacrificarla, puesto que chueco o derecho llevó a cabo el acompañamiento del candidato hasta que gana la presidencia, y después las gubernaturas de Puebla y de Baja California, haya sido como haya sido, según Felipe Calderón, palabras de Felipe Calderón, haya sido como haya sido, ellos la ganaron bajo la dirigencia de J. Cole, ¿no? Entonces es difícil dar ese manotazo, esa decisión, pero va a tener que darla, y yo, al menos viéndolo fríamente, yo creo que la única solución es dejar a los dos grupos fuera. Incluso lo aterrizamos eso aquí en el estado. Sí, y también sería preferible. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos grupos que gane va a quedar un grupo perdedor, lesionado, ¿sí? Y esto se va a reflejar a la hora de la participación en las elecciones. Yo no olvido lo que en el Mante le sentenciaron al partido cuando eligieron a un candidato que no era
de ellos, de los que habían hecho trabajo, y les dijo, vamos a perder porque nosotros no vamos a trabajar para ustedes, va a ocurrir lo mismo. Una de las partes va a decir, nosotros no vamos a trabajar para ustedes. Se escucha muy bonito. Sea quien sea. Lo ideal para bien de Tamaulipas, y yo me supongo que así están todos los estados, ¿sí?, es que ninguno de estos dos grupos ya no pueden ser. Se escucha muy bonito, ¿no? Como en casa cuando dices, bueno, ninguno de los dos y va un tercero. Sí, pero sin embargo, difícil. tú lo acababas de decir hace unos instantes. Tomarle. Es muy difícil porque con las dos tiene compromisos, Javier Rodríguez. Así es, pero todavía hay otra cosa en mi consideración. O sea, está bien, un tercero en discordia. ¿Quién? Porque el problema es que los partidos en general requieren de liderazgos. Y yo en Tamaulipas no veo un liderazgo natural para Morena en este momento. No lo hay, y tendría que ser alguien que de hecho ahora un priista. No, pero estamos hablando a nivel nacional. O sea, si no es Berta Luján, sí, claro. no estamos hablando a nivel cuando estado. ocurren estas cosas y que no hay ningún liderazgo, a veces es mucho mejor que venga alguien precisamente que no tiene compromiso ni nexos con ningún grupo, ¿sí? Porque entonces puede ser equitativo. Por eso puede ser fusión, que es precisamente lo que se supone que intentaban en el caso de este nuevo presidente Alfonso Ramírez Cuellar, que no está, sí se supone que tiene algún vínculo, pues debiera de ser con Mario Delgado, ¿no? En la Cámara de Diputados, él es diputado, pero no está metido de lleno con ninguno de los dos grupos. Las circunstancias que no llega de manera legal, ese es el problema en cuestión. La misma Yetkual dijo dispuesta, ¿verdad? Lo acabas tú de decir, a platicar con él, o sea, no está en conflicto con a tomarse nadie, un cafecito. con nadie. Y ese sería el caso también aquí de Tamaulipas, ¿no? Sin embargo, sí, en el caso de este nombramiento interino, se habla de una cercanía con el propio López Obrador, incluso con su mujer. Claro, pues tiene que haber una cercanía. La cercanía. De lo contrario no llegaría nadie a la dirigencia. Nadie. Es el obvio. De la rifa. Es el boleto de la rifa. O sea, es el único voto que necesita. Para entrarle a la rifa tiene que, pues si no puede ir un desconocido de López Obrador. Lo cierto es que cuando se le pregunta a Andrés Manuel López Obrador dice que no, que se acabaron esos tiempos donde la presidencia o el presidente determinaba, que ahora ya no, que ahora los va a dejar solos. ¿Los dejará solos a que se desgarren, como luego dicen? Bueno, pues partiendo de que la historia ha dado cuenta que es el dedo justiciero, pues entonces no. Yo creo que lo único que falta en este momento pues es la determinación firme o el manotazo para asegurar quién está. Así es. Sí, no existe la madurez política, y mucho menos en este grupo que es un tanto, ¿qué te diremos? Impulsivo, ¿no? Entonces, no, en general, en ninguno del caso de los partidos, ¿verdad? Tiene que haber un liderazgo. A excepción, yo creo que de los priistas que ya tienen mucha escuela y pueden construir un cónclave para la toma de decisiones, pero siempre hay detrás de ellos un expresidente. Siempre lo ha habido en sus estados de derrota como el actual, ¿verdad? Alguien a quien reconocen. Siempre tiene que haber un líder. Si no, es imposible. ¿Por qué? Porque no han adquirido mayoría de edad política. Sí, claro. No tienen madurez, y porque siempre se van a desbordar las pasiones, ¿por qué no decirlo? Las ambiciones. Claro. Y ahí se necesita que alguien meta orden, ¿no? Y esto lo decíamos hace unos instantes, está desgastando a Morena. Y es una lástima, ¿eh? Es una lástima porque es un partido que la fuerza moral que tiene su líder moral es lo que le ha mantenido. Sin embargo, pues ante estas situaciones que se dan, ante estos desencuentros, pues lo único que va a llevar es a fracturarlo aún más a quienes de alguna manera no eran morenistas en sí, pues los lleva a alejarse y seguir siendo solamente seguidores de López Obrador. Bueno, dijo, es un partido. Sin embargo, todo el mundo coincide en que no se han logrado organizarse como partido. Claro. Su fuerza en sí está en lo que acaba usted de decir, en un liderazgo de López Obrador. Y si el líder, no quiere actuar, no quiere decidir, y además no hay partido,
pues no sé. Se mantiene como tal con los Exactamente. seguidores. No sé cómo puede orientarse o tomar rumbo, ¿no? De ahí Partiendo de ahí. que la amenaza que Sí. hiciera en su momento de que, bueno, o se arreglan o me salgo, en el momento en que el señor decida dejar a Morena y formar el suyo, Se cualquier deja. cantidad se van con ellos. Se va Y con- adiós, Sí, claro, Morena, ¿verdad? Así como nació, definitivamente. en ese momento Así. se va. Porque él es el líder, La figura ¿no? La central, figura es el líder central. natural, es el líder natural, Exactamente. que históricamente no se había visto. Que no se escucha tan descabellada la idea, que de pronto abandone Morena y efectivamente haga su propio partido político. O te mantienes como tal, a final de cuentas, lo que tú digas en este momento eso es. Pero por lo pronto hay una mala imagen en el sentido de que todo presidente de cualquier país siempre debe estar acompañado de su partido. Sí, definitivamente. Entonces yo creo que también eso ya lo reflexionó él y por esa circunstancia dio marcha atrás y ya dijo que no se va. No dijo que no se fuera a salir, dijo yo sigo en Morena. Sí, fue la última Es declaración la que única dio. declaración, ¿verdad? Entonces, pues se vería muy mal, sería vaya, falta de liderazgo, falta de orden, falta de partido, falta de todo, ¿no? Definitivamente. Pero ¿qué le ha llevado a permanecer en la barda, pues? ¿Por qué dejarlos ser y no establecer la regla No, del juego? esa es la pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué los has dejado que se desgasten? Sí. ¿Por qué ha dejado los enfrentamientos? ¿Por qué, como Poncio Pilato, no Porque él se ha es lavado diferente, las mentes? porque él es diferente. Sí, él es Exactamente. diferente, ¿no? Y quiso hacer las cosas. Y yo creo que en este sentido, esto es una gran lección para todos los políticos. Y les viene a confirmar, definitivamente, siempre se ha hablado de una democracia dirigida. ¿Sí? Una democracia a la deriva, una democracia al vaivén de los vientos, o sea, al vaivén de los grupos, no puede existir. Definitivamente no. Entonces, mientras no haya una mano firme que diga es por aquí, tú no, tú después, tú primero, va primero, pues no. Bueno, No va a lo resultar. cierto es que dice que la vida interna de Morena pues corresponde solamente a su militancia, pero pues dónde también, como lo acabas de mencionar hace unos instantes, hasta dónde también le está jugando precisamente. A ver, ¿cómo dijiste? Él declaró que la vida interna de Morena corresponde solo a su militancia. Fue lo que declaró Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque la vida de los partidos nos corresponde a todos los mexicanos. Nosotros los subsidiamos. La vida interna de Morena. Los mexicanos. Y porque necesitamos, son instituciones públicas. Es como si me dijera, ¿sí?, que no nos metamos en el conocimiento de lo que hace el Seguro Social o de lo que hace la Secretaría de Educación, ¿verdad? Porque es un ente público. Es un ente público. Es un ente público y claro que sí, los mexicanos tenemos derecho y necesitamos de los partidos, necesitamos ofertas electorales. Sí. No, dice que la vida interna de Morena solamente le corresponde a su militancia o hasta dónde todo esto es precisamente parte de su estrategia. Que con eso quiso decir que la prensa se abstuviera o cuál, no. Él está, el que lo defina la militancia, él está fuera de eso. Que esos tiempos de que, el primer del partido pues era el presidente, el primer morenista, por ejemplo, era él, esos tiempos ya se acabaron. Que si los mexicanos estábamos acostumbrados a que el presidente determinara el orden o la disciplina en los partidos políticos, que ya se terminó. Pues entonces, ¿hasta dónde todo esto? Pues es parte de seguir jugando a las apariencias. Nos vamos a la pausa y regresamos con esto en la mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía? Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México. Y aquí dan muy buen servicio. Y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad. Y además contiene Aditec,
que protege el motor del auto. Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Verochi es la oportunidad de negocio que estabas esperando. Ven por tus catálogos Primavera-Verano 2020 y gana mucho dinero. Te esperamos en nuestra sucursal Verochi Ciudad Victoria y llévate tu catálogo. Llámanos al 800 Verochi o mándanos un WhatsApp al 811-9823-785. Verochi es tu mejor opción. Consenso es ponerse de acuerdo. Alcanzar la decisión más satisfactoria. Que todas las voces sean escuchadas. En el Senado de la República tomamos acuerdos por consenso. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Y ya regresamos a esta mesa de análisis. Ana Luisa García, seguimos hablando, platicando acerca de este pleito, precisamente por la dirigencia nacional de Morena, pero decíamos, ¿hasta dónde se aplica también aquella frase que dice, divide y vencerás? Pero no creo que sea, por lo menos el propósito del primer morenista, porque divide y vencerás también es que vas a fracturarlo, ¿no? A fracturarlo el partido, ¿no? Yo decía fuera del aire que en este caso si no ejerce el poder moral que tiene, va a ocurrir lo mismo que en el PRD. El PRD se hizo trizas precisamente porque no había uno solo que tuviera preponderancia sobre los demás, ¿sí? Hay muchos líderes, muchos grupos y la ambición, el reparto de los puestos, de las por lo menos de las candidaturas, ¿no? De las oportunidades de tener una delegación o de tener una diputación, etcétera, ¿verdad? En fin, todo esto acabó con el PRD, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Morena si lo deja de la mano. Javier Rodríguez. Sí, es lo que decíamos al inicio, el panorama se ve así, ante la falta de liderazgos, pues va a pasar exactamente lo que usted dice y decíamos al inicio, se van a fracturar, se van a dividir, van a surgir los grupos y ya lo vimos en la pasada elección y eso que apenas arrancaban. Nermante le dijeron, usted lo señaló hace un momento, no es nuestro candidato, no es de nuestras filas, no participamos. Así de fácil. Van a perder, les dijo. Van a perder porque no van a tener nuestro apoyo. No cuenten con nosotros. Eso que lo dijo de manera franca y que es inusual que lo digan, sí. Lo hacen. No se dice, pero lo hacen. Lo hacen cuando alguien tiene un liderazgo moral sobre un grupo, ¿verdad? Y no sale nadie de ese grupo o él era el aspirante, pues actúa en contra, ¿no? Y ahora el querer ser diferente y dejar que prevalezca la democracia al interior de los partidos, pues mientras no haya la madurez para ello, no se va a lograr. Van a prevalecer siempre los intereses de grupo, la ambición. Difícilmente se podrán dirigir solos. Y además, bueno, también en México estamos acostumbrados a eso, ¿no? A la dirección siempre de todo, en todos los ámbitos. O sea, es muy difícil. Ahora, yo decía que esto, sin lugar a dudas, va a impactar en los estados ante la falta de liderazgos, la desorganización que se va a dar. Comentaban hace un momento que, bueno, lo pueden negociar desde la cúpula y ganar las elecciones que hubiese. Pues sí, pero los tiempos también han cambiado. Por mucho que te ayuden, como sucedió en la elección pasada, que dijeron, no vamos a participar, pues no hay número de votos suficientes para sacar una elección. Así de fácil. Entonces, pues yo creo que de alguna manera se tiene que ponerle atención al partido, estructurarlo, para que entonces sí, aún ante la falta de votos que no serían suficientes o que serían suficientes para ganar una elección, pero no suficientes para con el competidor, pues negociarlo desde la Ciudad de México. Aquí en Tamaulipas, por ejemplo, ganó Luján. Ganó Luján en octubre, cuando se intentó elegir consejeros que finalmente el tribunal los anuló, porque los procedimientos tampoco no se respetaron. Están viciados. Y el operador principal o los operadores principales en aquella ocasión fueron el alcalde de Madero, ¿sí?
y J.R. Gómez Leal. Entonces, quiero imaginarme, ¿no? Vamos a suponer que la gente que llegue a quedar finalmente en el supuesto, yo no creo que vaya a quedar ninguna de las dos. No debe ser porque es fractura, a menos de que insistan en Jade Cole. Hoy te digo por qué Jade Cole. Y quedase Jade Cole, por ejemplo. Obviamente que esos grupos que apoyaron a Luján no van a apoyar a los... No, definitivamente que no. Aunque ella no los designa el candidato, que sea o a lo mejor también va a dejarlo en manos de ella, que eso es quizá lo que se pelea, porque si el señor no va a manejar el partido, ¿qué quiere decir? Que él también no va a decidir los candidatos. Así es. Pues la acusaron a ella de la elección pasada de ser quien decidió. Nos queda poco tiempo para despedirnos. ¿Por qué consideras que podría llegar Jade Cole? Porque por el conocimiento que tiene del Estado, porque tiene los grupos, las dirigencias están vinculadas a ella. Ella las puso, ella las aprobó, como tú quieras. Entonces, hay una estructura. Y Berta Luján tiene una estructura de consejeros. Y la circunstancia es que yo creo que todos vimos, porque yo incluso llegué a pensar, que ella llegaba con los designios del primer morenista. Sí, entonces todos se fueron a apoyarla, ¿no? Y el que la apoyó principalmente fue el coordinador nacional de los delegados. Por eso todos los delegados federales operaron a favor de Luján. Lo mejor sería que ella era la designada. Lo mejor sería, decías, un tercero, que no quedaran ninguna de estas dos figuras. Ni uno ni otro. Pero de acuerdo a la balanza, dices, podría ser más, pues que se pudieran inclinar hacia Jade Cole. Javier Rodríguez. Yo coincido con la licenciada en cuanto a que tiene la estructura y demás, pero tiene un valor agregado. El líder moral no lo ha determinado. Cuando lo determine sobre la estructura, se iría. Con eso cerramos. Gracias, Javier Rodríguez. No, hombre, gracias a ti. Gracias, Ana Luisa García. A ti. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.